¿Cuál es el propósito de la vida según tu experiencia personal? Hubo una época en la que me obsesioné con encontrar un propósito trascendental. Leí filosofía, religiones, psicología. Y terminé más perdido. Hasta que un día, después de un año bastante oscuro, salí a caminar y vi a un niño reír con su madre. No fue una revelación mágica, pero en ese momento entendí que el propósito no siempre está en lo grande, sino en lo simple. Desde entonces empecé a buscar sentido en las pequeñas cosas, una conversación honesta, un buen café, ayudar a alguien sin esperar nada. Para mí, la vida no tiene un propósito fijo, sino miles de momentos donde eliges crear uno. Sobrevivir a una pérdida inesperada cambió mi visión por completo. Antes creía que el propósito era el éxito, dejar una marca, hacer algo importante. Pero cuando murió mi hermano, todo eso se sintió vacío. Lo que me sostuvo fueron las personas, los vínculos, la empatía silenciosa de quienes me acompañaron. Hoy creo que el propósito es conectar con los demás, realmente conectar. No solo conocer gente, sino construir relaciones profundas, honestas. Porque al final, lo único que realmente nos sostiene es el amor que damos y recibimos. No fue hasta que toqué fondo económicamente que empecé a preguntarme qué estaba haciendo con mi vida. Había seguido el camino tradicional, universidad, empleo estable, rutina. Pero me sentía apagado. Sin buscarlo, encontré alivio en ayudar a otros. Empecé a dar clases gratuitas los fines de semana, sin esperar nada. Ahí entendí algo, el propósito, al menos para mí, es ser útil. No desde el sacrificio ni el deber, sino desde la alegría que da saber que tu existencia mejora la de alguien más, aunque sea un poquito. Después de años de sentirme como un espectador de mi propia vida, me di cuenta de que lo único que realmente me hacía sentir vivo era la creatividad. Pintar, escribir, inventar historias. No importaba si era bueno o no, lo que importaba era que me hacía sentir presente. Hoy creo que el propósito de la vida puede ser expresarse, dejar que lo que llevamos dentro tome forma en el mundo, sea a través del arte, de un proyecto, de una conversación. Ser una voz, no un eco. Cuidar de mi abuela en sus últimos años me cambió por dentro. Vi como alguien que ya no podía caminar ni recordar mucho, aún encontraba alegría en una taza de chocolate caliente o en el canto de los pájaros. Me di cuenta de que el propósito no tiene que ver con logros o productividad. A veces es simplemente experimentar el mundo con todos los sentidos, con todo lo que somos. Vivir con atención, con gratitud. No es hacer, es ser. Y eso, aunque suene simple, es un desafío diario. Durante mucho tiempo busqué el propósito como si fuera una meta final, una gran revelación que un día entendería. Pero lo que he aprendido es que cambia. Lo que hoy me llena, quizás mañana no. Y eso está bien. El propósito no es un destino, es un camino que se mueve contigo. A veces es sanar, a veces es aprender, a veces es acompañar. Lo importante es no quedarte quieto, no vivir en automático. Hacerte preguntas, permitirte cambiar. Esa búsqueda en sí misma ya es parte del propósito. Ver crecer a mi hijo me enseñó algo que no encontré en ningún libro, que hay una belleza inmensa en cuidar de otro ser humano. No por obligación, sino por elección. Enseñarle a caminar, a nombrar las cosas, a manejar sus emociones. Me dio un sentido que no había sentido antes. Siento que el propósito está en transmitir, en dejar algo mejor que lo que recibimos. No necesariamente hijos, puede ser conocimiento, compañía, una idea. Pero algo que pase a través de ti y llegue más lejos. Me encontraba viajando solo, sin planes ni rumbo, cuando por primera vez me sentí verdaderamente libre. No tenía horarios, ni expectativas, ni nadie a quien complacer. Solo yo, el camino y lo que apareciera. Fue ahí cuando entendí que tal vez el propósito no se encuentra, se construye mientras caminas. Descubrir, sorprenderse, abrirse a lo inesperado. No necesitas un plan maestro, solo el coraje para moverte y ver qué descubres de ti en el proceso. Nunca imaginé que cuidar plantas me daría una lección tan profunda. Verlas crecer, cambiar con las estaciones, morir y volver. Me hizo ver que la vida tiene su propio ritmo. No podemos forzarla. El propósito, desde esa mirada, es florecer cuando es tiempo, y también saber retirarse cuando toca. Aceptar que no todo dura, que no todo es lineal. Vivir como las plantas, adaptándonos, creciendo hacia la luz, dejando ir sin drama cuando llega el momento. Lo entendí al mirar atrás, no mientras lo vivía. Todos los momentos que parecían aleatorios o dolorosos terminaron formando un mapa. Fracasos, rupturas, encuentros breves pero significativos. Todo me llevó a donde estoy hoy, a hacer lo que hago, a ser quien soy.
Creo que el propósito de la vida no siempre se ve en tiempo real. A veces solo puedes verlo cuando unes los puntos, y te das cuenta de que incluso las partes rotas tenían un sentido dentro del todo. Al envejecer, lo que antes me parecía esencial fue perdiendo brillo. La carrera, el estatus, incluso ciertos sueños, cambiaron de forma o dejaron de importar. Lo único que ha ganado valor con los años son los momentos donde me sentí en paz. La vida, en mi experiencia, parece más sobre alcanzar pequeños instantes de serenidad que sobre construir monumentos personales. Esos ratos de silencio interior, de saber que estás donde debes estar aunque sea por un segundo, son lo más cerca que he estado de sentir que la vida tiene sentido. Lo descubrí cuidando a alguien que no podía devolverme nada. Estuvo en cama meses, sin hablar, sin apenas moverse. Pero estar ahí, solo por estar, por acompañar, me mostró que el propósito no siempre tiene que ver con obtener resultados. A veces es solo sostener, estar presente, ser un puente. La vida me parece menos un logro y más una responsabilidad silenciosa, hacerla más llevadera para los que te rodean. No necesitas cambiar el mundo, basta con no hacerlo más difícil para los demás. Lo más honesto que puedo decir es que todavía no lo tengo claro. Pero si algo me ha dado sentido hasta ahora, ha sido el acto de aprender. Aprender a convivir con otros, a lidiar con mis emociones, a hacer cosas nuevas, a desaprender también. Cada vez que siento que avanzo, aunque sea un paso minúsculo, siento que la vida tiene un propósito. No necesariamente un destino, pero sí una razón para seguir moviéndome. Quizás vivir es simplemente no quedarse quieto. Después de una crisis existencial bastante intensa, llegué a una conclusión inesperadamente simple: el propósito puede ser experimentar. No venir a lograr algo, ni a cambiar el mundo, ni a descubrir una gran verdad, sino a sentir. Lo bueno, lo malo, lo ambiguo. Todo eso que nos hace humanos. Porque al final, ¿qué recordamos con más intensidad? No son los logros, sino las emociones vividas. Amar, llorar, reír, fallar. Quizás eso sea, saborear la experiencia completa, sin escapar de ella. Lo noté una noche, solo, mirando el techo, después de una semana horrible. Me pregunté, ¿vale la pena seguir? Y la respuesta no vino como una gran epifanía, sino como un pensamiento simple: hay gente que me necesita. No como héroe, no como salvador, simplemente como yo. Como alguien que escucha, que abraza, que está. Desde entonces pienso que el propósito de la vida puede ser convertirse en refugio para otros. Y para eso no necesitas ser especial, solo estar dispuesto. Ver cómo la naturaleza funciona sin preguntarse nada me dio una pista. Los árboles no se cuestionan si están haciendo suficiente, los ríos no se preocupan por su legado. Ellos simplemente hacen lo que están diseñados para hacer, y eso ya es hermoso. Yo no creo que los humanos seamos tan distintos. Tal vez el propósito no sea descubrir algo, sino simplemente vivir de forma auténtica. Encontrar lo que nos hace sentir vivos y seguir esa voz, sin importar si es grande o pequeño a los ojos del mundo. Tuve una profesora que decía: la vida no tiene sentido, tú sí lo das. En ese momento sonaba vacío, pero hoy la entiendo. Hay etapas donde uno cree que todo lo que hace es inútil, que da igual si estás o no. Pero justo en esas etapas, alguien te sonríe, o te agradece por algo mínimo, o te dice que tu consejo lo ayudó, y sientes que algo se encendió. Quizás el propósito es eso, encender pequeñas luces donde antes había oscuridad, aunque no seas consciente de que lo estás haciendo. Las veces que me sentí más pleno fue cuando estuve al servicio de otros, no como mártir, sino como parte de algo más grande. Un voluntariado, una comunidad, una causa. Esa sensación de ser una pieza útil, no el centro. La vida no gira en torno a nosotros, y cuando uno lo acepta, el peso se aligera. Mi propósito dejó de ser, ¿qué puedo obtener?, para convertirse en, ¿qué puedo aportar? Y no se trata de cambiar el mundo, sino de ser un engranaje que ayude a que las cosas giren un poco mejor. No fue una respuesta que vino desde la lógica, sino desde el dolor. Estaba atravesando un duelo muy difícil, y todo parecía sin sentido. Hasta que alguien, también dolido, me dijo: gracias por seguir aquí. Esa frase se me quedó grabada. El propósito, entendí, no siempre es grandioso o visible. A veces es simplemente seguir de pie, para que otros no se sientan solos en su lucha. A veces ser testigo del dolor ajeno y compartir el tuyo es suficiente para darle un poco de sentido a todo esto. Llegué a una etapa donde dejé de hacerme la pregunta por el propósito. Me cansé de buscar respuestas filosóficas o espirituales. Empecé a vivir por instinto, cuidarme, cuidar a otros, hacer las cosas lo mejor que puedo, intentar no lastimar, agradecer lo que tengo. Sin etiquetas.
sin necesidad de convertir cada paso en una gran lección. Curiosamente, desde que solté la pregunta, la vida empezó a sentirse más liviana. Tal vez el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye cuando dejamos de buscarlo con tanta desesperación. Cuando dejé de intentar controlar todo y acepté la incertidumbre, mi vida cambió. Antes, pensaba que el propósito era planificar y lograr metas específicas. Pero la verdad es que la vida está llena de giros inesperados que nos enseñan cosas que nunca imaginamos. Así que ahora creo que el propósito es aprender a fluir con esos cambios, a adaptarse y a encontrar sentido incluso en lo caótico. No se trata de tener un destino fijo, sino de bailar con el ritmo que nos toca. La primera vez que entendí que el propósito no tiene que ser algo grande fue mientras cuidaba a mi perro enfermo. Ver su vulnerabilidad y su alegría por las pequeñas cosas me hizo darme cuenta de que el propósito puede ser simplemente estar presente, disfrutar y acompañar con amor incondicional. No necesitamos hacer cosas espectaculares para que nuestra vida valga, solo con existir y aportar un poco de calma y compañía a otros ya es suficiente. Puedo decir que el propósito se fue revelando en las heridas que intenté esconder. Cada dificultad, cada fracaso, cada ruptura me enseñó algo valioso. No fueron obstáculos que me apartaron del camino, sino parte del camino mismo. El propósito no está en evitar el dolor, sino en cómo respondemos a él, en cómo lo transformamos. Es una historia de resistencia y crecimiento, más que una misión predefinida. Aprender a levantarse una vez más es, para mí, el verdadero sentido de la vida. Un día me di cuenta de que todos estamos buscando conexión. No solo con otros, sino con nosotros mismos, con el mundo, con algo más grande. El propósito, entonces, podría ser construir esas conexiones genuinas. No importa si es con personas, con la naturaleza o con nuestras propias emociones. Lo que nos hace humanos es esa necesidad de sentirnos parte de algo. Y cuando logramos conectar de verdad, aunque sea por un instante, sentimos que la vida tiene sentido. Después de muchos años persiguiendo la idea del éxito, entendí que el propósito no es acumular logros ni reconocimientos. Es encontrar paz interna. Eso no significa conformismo, sino un equilibrio entre nuestras ambiciones y nuestra felicidad. He visto a personas con todo lo material y nada de tranquilidad, y a otras con poco pero llenas de calma. La vida me enseñó que sin esa paz, todo lo demás pierde valor. Por eso creo que la verdadera misión es cultivarla día a día. En la época más dura de mi vida, cuando creí que todo estaba perdido, entendí que el propósito es seguir intentándolo. No importa lo pequeño que sea el paso, ni lo lento que avances. La vida no exige grandes hazañas, solo perseverancia. Hay días en que simplemente levantarse de la cama ya es un triunfo. Y en esos días, encontrar algo por lo que vale la pena seguir es suficiente para darle sentido a la existencia. A través de la meditación y el silencio, descubrí que el propósito no es algo externo que tenemos que buscar o alcanzar, sino un estado interno. Es estar presente, ser consciente de cada respiración, de cada pensamiento, sin juzgar. La vida no es una carrera, ni una lista de tareas. Es un momento continuo de experiencia. Entender eso me liberó de la ansiedad de hacer y me abrió a simplemente ser. Me di cuenta de que la vida es una serie de lecciones, y el propósito es decidir qué camino tomar en cada encrucijada. No existe una única respuesta, sino infinitas posibilidades. Cada decisión, por pequeña que parezca, va creando el camino. Por eso creo que el propósito está en la libertad de elegir, en la responsabilidad de construir nuestra propia historia con esas elecciones. Mirar a mis abuelos y ver cómo viven sus días con sencillez me hizo pensar que el propósito puede estar en la humildad. En aceptar lo que somos, sin pretensiones grandiosas. En valorar la rutina, la familia, el presente. La vida no tiene que ser épica para ser significativa. A veces el propósito está en esos momentos callados, en las pequeñas cosas que casi no vemos pero que sostienen todo. Después de años de buscar mi propósito en el exterior, me di cuenta de que estaba dentro de mí todo el tiempo. No es algo que se encuentra, sino algo que se crea a través de nuestras pasiones, valores y acciones. Para mí, el propósito es vivir de acuerdo a lo que creo, ser fiel a mí mismo, y buscar la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. No es fácil, ni siempre claro, pero es lo que me da sentido día a día. Durante mucho tiempo pensé que el propósito de la vida era acumular experiencias, pero luego me di cuenta de que no es la cantidad, sino la calidad de esas experiencias lo que importa. Viajes, relaciones, logros. Todo eso se vuelve irrelevante si no hay un aprendizaje o una conexión profunda detrás. Creo que la vida cobra sentido cuando logramos transformarnos a través de lo que vivimos, cuando cada experiencia nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos o el mundo.
Cada vez que me preguntan por el propósito de la vida, me acuerdo de las personas que he conocido y cómo han marcado mi camino. Creo que el sentido está en las relaciones que construimos, en cómo influimos y somos influenciados. No importa cuánto logres por tu cuenta, sin conexión la vida pierde fuerza. Por eso trato de cultivar amistades sinceras, de ser un apoyo para otros y permitir que ellos me sostengan también. Para mí, la vida es red. Lo que me llevó a entender el propósito fue un momento de calma después de años de estrés constante. Aprendí que la vida no es una carrera, sino una invitación a disfrutar el camino. No siempre va a ser perfecto ni emocionante, pero en esos momentos simples, una tarde con amigos, un libro que te atrapa, una sonrisa inesperada, está el sentido. No hay que buscar algo grandioso, a veces el propósito es simplemente encontrar belleza en lo cotidiano. Con el tiempo aprendí que el propósito no es un destino sino una práctica diaria. No es algo que se descubre una vez y para siempre, sino algo que se construye cada día con pequeñas decisiones: ser amable, ser honesto, ser paciente. No siempre es espectacular, pero esa constancia me da un sentido profundo. La vida es un conjunto de actos cotidianos que, sumados, crean un propósito. Algo que me marcó fue darme cuenta de que la vida no siempre te da respuestas claras. En lugar de frustrarme, empecé a ver el propósito como una búsqueda continua, una pregunta que te acompaña siempre pero que no necesariamente tiene solución. Eso me liberó de la presión de encontrar una respuesta definitiva y me permitió disfrutar más el proceso, las dudas, los cambios. El propósito, entonces, es esa búsqueda misma, más que el resultado. El amor fue la clave para entender mi propósito. No el amor romántico, sino ese amor amplio, hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia la humanidad. Cuando empecé a priorizar las relaciones por encima de todo, a invertir tiempo y energía en ellas, sentí que la vida tenía un sentido más profundo. Cuidar a otros, ser cuidado, compartir momentos buenos y malos. Para mí, el propósito está en el amor que damos y recibimos. A menudo pienso que la vida es un lienzo en blanco, y el propósito es el arte que decides crear en él. No hay reglas ni fórmulas. Puedes pintar con colores brillantes o con sombras, puedes hacer un caos un orden. Lo que importa es que seas auténtico y que ese arte refleje quién eres. Por eso, más que buscar un propósito fijo, prefiero vivir creando algo que tenga significado para mí. Una de las lecciones más valiosas fue aceptar que no siempre puedes controlar el impacto que tienes en el mundo, pero sí cómo eliges actuar. El propósito no es cambiar todo a tu alrededor, sino hacer lo correcto en las cosas pequeñas y cotidianas. Es un compromiso con la integridad personal, con ser coherente y responsable en cada paso. Eso me ha dado paz y sentido cuando las cosas grandes parecen fuera de alcance. A veces el propósito es simplemente encontrar la felicidad, pero no la felicidad superficial o momentánea, sino esa sensación profunda de bienestar y plenitud. Para eso tuve que aprender a soltar expectativas, a aceptar quién soy y dónde estoy. La vida no siempre es justa ni fácil, pero cuando dejo de luchar contra mi realidad y aprendo a disfrutar lo que tengo, siento que encuentro un propósito auténtico. Nunca pensé que el propósito podía ser tan mutable hasta que pasé por varias etapas en la vida. Hubo momentos en que mi propósito fue crecer profesionalmente, otros en que fue formar una familia, y luego encontrarme a mí mismo. Creo que la vida es un proceso de reinvención constante y que el propósito puede cambiar con nosotros. Lo importante es estar abierto a esa transformación, aceptar que no es una sola cosa, sino muchas a lo largo del tiempo.